Muy buenas buscavidas y bienvenidos a otro vídeo. Hoy vengo a hablaros de la arquitectura web enfocada al link building, porque ya sabéis que estamos haciendo una serie de vídeos que se llama link building para tontos o para dummies, o no sé qué nombre le pondré, ya lo veré más adelante, pero seguramente sea para tontos porque como yo soy tonto encaja bastante bien que diga tonterías. Así que hoy os quiero hacer entender por qué es importante, antes de empezar el link building, tener una buena arquitectura web, ¿vale? Y un buen enlazado, aunque el enlazado lo hablaremos mañana seguramente, si me da tiempo a prepararlo, porque hoy me lo he currado, tío. He hecho como un PDF, ¿sabes? Con dibujitos para que me entendáis. O sea, estoy loquísimo. Cada día me lo curro más. Me he puesto una hora antes del directo y me he puesto a hacerlo. O sea, no os quejaréis. O sea, le he dedicado una hora. Más no, pero una hora le he dedicado. Así que hoy os quiero hacer entender por qué la arquitectura web es importante a la hora de hacer link building, ya que sin una arquitectura web no vas a poder repartir bien la autoridad, ni el tráfico se va a poder ir bien. Así que, dicho todo esto, familia, vamos al lío y vamos con el link building para tontos. Arquitectura web. Ahora pongo el de PDF, ¿eh? Ojo, PDF. Hoy vamos a hablar de una cosa que me parece muy importante, que es la arquitectura web enfocada al link building, que creo que no se habla. Y aquí he puesto una cosa que me parece interesante, porque antes de hacer link building, la arquitectura web enfocada al link building es importante, ¿vale? O sea, antes de hacer link building, la arquitectura web es muy importante. Y es más, os voy a decir un secreto que muchos SEOs no dicen, y que muchos SEOs me van a decir que no, pero puedes competir contra webs de autoridad sin enlaces, gracias a la arquitectura web. No siempre, porque está claro que si vas a ir a por Booking no te va a salir, pero si estás haciendo nichos de AdSense y nichos de TSAs, seguramente no te haga falta hacer enlaces hasta que no tengas la arquitectura web bien y la web del contenido en general bien, ¿vale? Vas a empezar a hacer posicionamiento sin enlaces. Y eso te va a ayudar para luego hacer la estrategia de link building, pero no te preocupes que eso lo vamos a hacer más adelante. Por cierto, si queréis que hable sobre el link building, sobre el enlazado interno, like y dejadme en los comentarios algo de Fénix, habla del enlazado interno, porque hoy vamos a hablar de la arquitectura web, ¿vale? El enlazado interno y la arquitectura web vamos muy unidos, pero quiero hacer solo un vídeo, ¿vale? Hablando del enlazado interno y de truquitos que os van a hacer en posicionar keywords. Así que si queréis que enseñe eso, tenéis que dar like, suscribiros, activar las campanitas, porque puede ser que eso sea el próximo vídeo, quién sabe, no lo sé. Dicho todo esto, vamos a empezar con la arquitectura web. ¿Qué es la arquitectura web? Yo creo que esto es un apartado bastante importante que tenéis que entender. Y la arquitectura web lo voy a explicar de una forma que la entendáis sin tanto complejidad, porque esto no es un vídeo para hablar de SEO técnico a saco, simplemente quiero que entendáis los conceptos para que podáis hacer una estrategia de link building que sea buena para vuestro nicho o para lo que sea. Y para eso lo primero que tenéis que tener claro que es la arquitectura web. Y la arquitectura web no es otra cosa que la organización y la estructura de toda tu puta web. No es más, güey. Si tú no tienes una buena organización y una buena estructura en tu web, es muy difícil que Google la llegue a encontrar. Y la arquitectura web la utilizamos para organizar nuestra página, ya sea por categorías, secciones, etc. Y es lo que decía, una buena arquitectura ayuda al usuario y facilita el rastreo del bot o araña de Google en nuestras URLs. Si queréis que hable en un vídeo del bot, de cómo crawlea vuestra web, de cómo rastrea Google y todo el rollo, dejadlo en los comentarios y like y todo esto, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de la arquitectura web y sobre todo tenéis que tener claro qué es la arquitectura web. La arquitectura web es esto, es cómo organizáis vuestra puta y maldito nicho. Oye, el puto ratón, a ver si me donáis dinero porque me tengo que comprar un ratón y sois más rancios que mis cojones. ¿Qué ventajas vamos a tener gracias a la arquitectura web bien hecha? Transmite mucha información de manera efectiva. Eso no sé por qué lo he puesto aquí, pero queda guay. Es la típica mierda que pones debajo de ventaja, la gente lo lee y dice, ¡ay, qué cosa más bonita! Pero que dice mucho y no dice nada. Pero realmente lo que nos va a hacer es mejorar el posicionamiento. ¿Por qué? La ventaja más importante es del enlazado interno es que ayuda a Google a rastrear nuestra web muy bien. Si tenemos un buen enlazado interno, una arquitectura web que llegue a todas nuestras URLs, Google va a poder rastrear toda nuestra web y de esa forma va a poder indexar todo de una forma correctamente porque va a llegar a todo. En cambio, si no lo tuviéramos con una buena arquitectura y tuviéramos URLs huérfanas, es decir, sin ningún enlace interno, ningún enlace saliente, tendríamos un problema, ya que como nadie puede encontrarla, ya que nadie puede llegar a esa URL, entonces Google, ¿cómo sabe que existe esa URL? Es más, desde aquí os reto que si alguien tiene una URL puesta sin ningún enlace interno y sin ningún enlace externo y sin puesta en ningún lado, y Google la ha encontrado y la indexa, que me avise, porque sería muy interesante encontrarla, porque yo he hecho pruebas y no me la indexaba, ¿vale? He hecho URLs huérfanas y nunca la he indexado Google. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Google, para encontrar nuestra web y sobre todo nuestros artículos en la web, va pasando de una URL a otra y necesita el enlazado interno para ir pasando de una URL a otra. ¿Cómo vais? ¿Vais entendiendo esto? ¿Os mola la faceta de Fénix SEO? Como siempre estáis acostumbrados al normal. Cuando me pongo serio, queda raro, ¿no? Pues despierta, coño, que estás en YouTube, joder, despierta ya que me tienes hasta los cojones. Vale, ventajas
de la arquitectura web es que cuando hacemos link building, vamos a pasar lo que llamáis el link juice, ¿vale? Y la autoridad de los enlaces externos de una manera efectiva. Porque al igual que el bot de Google puede rastrear nuestra web porque tenemos un buen enlazado interno gracias a la arquitectura, también vamos a pasar lo que es el PageRank de nuestra web y la autoridad, ¿vale? Vamos a ir pasando la autoridad en cada enlazado interno. De esa forma vamos a repartir de una forma eficaz, o si no queremos repartirlo, nosotros vamos a tener control y vamos a saber dónde queremos repartirlo. ¿Por qué? Porque tenemos una arquitectura y sabemos cómo hacerlo. Por eso es muy importante la arquitectura web. El tráfico y la autoridad. ¿Por qué digo el tráfico? Porque es muy importante también mover tráfico por tu web, ya que eso siempre le da señales a Google de que tú tienes un contenido que realmente aporta valor, ya que la gente se queda en tu web y va pasando de URLs a URL leyendo artículos, viendo reviews o lo que sea. El tráfico de autoridad que traspasa los enlaces externos se repartirá de forma eficaz y donde realmente necesitamos, y tendremos un control. Si no tuviéramos una arquitectura web controlada o como nosotros deseamos, es muy difícil saber si realmente estamos teniendo resultados en nuestro enlazado, porque no sabemos cómo se está repartiendo, no tenemos el control en esto, y de esta forma nosotros vamos teniendo el control. Y sobre todo es muy importante mejorar la experiencia de usuario, porque al final la arquitectura web, si os fijáis, lo que va haciendo es categorizando el target de cada, por ejemplo, imagínate que vas al país y de repente te metes en la categoría de deportes, pues ya si después te pasas a la categoría de fútbol, cada vez el nicho es más pequeño, más pequeño, más pequeño, y la experiencia de usuario es mucho mejor porque te vas encontrando contenido que cada vez es más relacionado contigo. Y esto mayormente son las 3 ventajas que yo le veo a la arquitectura web cuando hablamos del link building, y por eso creo que es muy importante tener una buena arquitectura antes de empezar a hacer un enlazado externo, ya que si no tienes bien el enlazado interno, ¿cómo vas a hacer el enlazado externo? ¿Cómo vas a enseñar tu web si no tienes la web bien? Siempre tenéis que quedaros con esto. Antes de enseñar tu web, tienes que tenerla bien. Pónselo fácil a Google. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como Google ve nuestra web, como la rastrea. Empieza por la home, ¿vale? Se mete por aquí, va por aquí y se va metiendo en las categorías. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una arquitectura web que es fácil para Google. Google, como podéis ver aquí, cada artículo tiene un enlace y tiene una categoría. ¿Eso qué quiere decir? Que a Google se lo estamos poniendo fácil para que pueda rastrear toda nuestra web. Y una buena arquitectura ayuda a Google a encontrar todas tus URLs. Imaginaros que no tuviéramos, pues seguramente Google no la encontraría, ya lo he explicado. Es recomendable que una web no tenga más de 3 niveles de profundidad, como entendiendo la página, la home como la 0. ¿Y esto por qué? Y no siempre es así. Esto lo he puesto más que nada por si sois nicheros de Amazon afiliados y de trámites y de call to click y todo esto. Normalmente con tres niveles de profundidad tienes suficiente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tenemos una web de zapatos, de Bambas, ¿vale? Pues vale, tú eres una TSA, ¿no? Tú eres una página de afiliación de Amazon. Pues tú aquí tendrías comprar Bambas, ¿vale? Sería tu home. Luego aquí tendrías Nike. Luego aquí tendrías Air Max, no sé qué, no sé cuánto, que es la Bamba, y harías la review. Aquí otra review, aquí tendrías la Reebok, una review de Reebok, review de Reebok, ¿lo entiendes? Y tú estarías ayudando a la super araña que me he dibujado aquí a que te pueda rastrear todo, porque la araña iría por aquí, pim, 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 pim. ¿Has visto cómo siempre tiene un caminito para que pueda pasar la araña? Por eso es muy importante la arquitectura web. Y es recomendable que no tenga más de 3 niveles, ¿por qué? Por experiencia de usuario, sobre todo, y ya por ponérselo fácil a Google. Tú piensas que si aquí pusieras muchos, al final Google, si se lo pones difícil, es peor. ¿Por qué ponérselo difícil? Al final tenemos que ayudar un poco a Google a que entienda nuestra web. Tampoco no cuesta tanto. Otra cosa, si hablamos del país o de blogs de estos de que tienen 80.000 URLs, ahí la cosa es diferente, pero también ellos se encargan de hacer un web enlazado interno y hacer un link building o un interlinking muy potente, ¿vale? Porque como tienen tantas URLs pueden hacerlo. Pero si hablamos de nichos normales de TSA o de AdSense, esto es la arquitectura que vais a utilizar en vuestra web o que deberíais. Todo depende, ¿vale? Pero esto es lo que vais a hacer. Y sobre todo, es muy importante porque esto, aunque parezca una gilipollez, todo el conjunto hace que los motores de búsqueda entiendan todo el contexto de tu web. ¿Y esto a qué me refiero? Es muy... ¿Por qué digo siempre de indexar cuando tienes unas 20 o 30 URLs todo el nicho de golpe, en vez de URL por días? Porque yo lo que quiero es que Google entienda rápidamente de qué va mi web, para que él sepa que yo soy un profesional de lo que estoy hablando, de todo el contexto de mi web, y para todas las intenciones de búsqueda relacionadas me vaya posicionando a mí. ¿Y cómo hago eso? Pues muy fácil, tanto con el enlazado interno y con muchos artículos de mi tema, como con el enlazado externo. Así que por eso es muy importante que la arquitectura web llegue a todos los artículos y esté bien organizada, porque tú vas a ayudarle a Google a que entienda mejor tu artículo, a que entienda mejor tu categoría y al final a que entienda mejor toda tu web y a posicionarla.
Y si una palabra clave de artículo tiene más búsquedas que una categoría, pues tranquilo, que después eso con el enlazado interno le vas pasando. Pero tu arquitectura es tu arquitectura. Y luego con el enlazado interno, ¿sabes? Puedes jugar de que, por ejemplo, de esta categoría apuntas tres categorías que tienes tráfico seguro y que cuesta menos de posicionar, puedes poner un enlace a esta categoría. Y esas tres están apoyando a esta categoría a que siga posicionando. Pero eso no os preocupéis, que os lo explicaré en el enlazado interno, ¿vale? Que si queréis que lo haga, solo tenéis que dar like o suscribiros en Twitch y en YouTube, dar like y también suscribiros, activar la campanita, ¿vale? Y dejar los comentarios. Vini, te explica el enlazado interno. Os estoy explicando esta estructura porque yo creo que lo sé muchas veces cuando explica las cosas se complican y dice vertical, horizontal, pollas. Con esta estructura casi todos los que estéis aquí vais al mundo. Y si no, no os preocupéis, al final del vídeo y al final de esto os voy a poner unos enlaces para que profundicéis en el tema de la arquitectura web y podáis coger más conocimientos, porque esto al final soy yo y mi forma de hacer SEO y como yo veo Google y como yo lo que entiendo de Google. Al final yo lo que quiero es que vosotros penséis y hagáis pruebas como yo. Yo os estoy hablando a partir de mi experiencia y de mis nichos. Y a mí me gustaría que todos vosotros hicierais lo mismo. Siguiente. Ahora voy a poner un ejemplo de pónselo difícil a Google. Os he enseñado la que está bien y ahora voy a enseñar una que está mal. Vale, imaginaros esta URL que la tenéis aquí huérfana, ¿vale? Sin ningún enlace entrante, sin un enlace saliente. Como veis aquí, la arañita, el bot de Google, ¿vale? Va rastreando toda nuestra web, pero aquí se va a encontrar un problema, porque ¿cómo llega aquí? ¿Y cómo entiende que este artículo es de esta categoría, o es de esta categoría, o es de esta categoría? No lo puedes saber, le estamos poniendo las cosas muy difíciles. O sea que no tiene ningún sentido en no seguir una estructura. Por eso, lo lógico, que es lo que siempre quiero que utilicéis en esto, tenéis que utilizar la lógica. No es tanto, me ha dicho un SEO esto, me ha dicho un SEO otro. No. Vosotros cuando hacéis el keyword research de vuestro nicho, ya tenéis que ir viendo lo que son categorías importantes y lo que son reviews o lo que son artículos relacionados con esa categoría. Ya tenéis que ir marcándose eso mientras hacéis el keyword research. No es cuando ya lo tienes hecho, no, mientras lo vas haciendo ya te vas quedando, porque es muy importante no solo quedarte en el keyword research de palabras clave, es entender el nicho. ¿Y por qué queremos entender el nicho? Para hacer una mejor arquitectura web, porque esto va a ayudar al usuario. En cambio, si lo hacemos como está aquí, ni el usuario va a poder llegar, porque ¿cómo llega si no está el enlace en ningún lado? ¿Cómo llega el usuario a esto? Ni Google tampoco va a poder llegar, ¿vale? Entonces, sin una buena arquitectura será más difícil rastrear tus URLs y también será más difícil de entender el contexto de tu web. Entonces, ¿ventajas de hacer esto? Ninguna. Así que, ¿para qué vas a hacer una cosa que no te da ninguna ventaja? De esta forma, os reto a hacerlo, a que hagáis una URL sin ningún enlace entrante ni sin ningún enlace saliente y sin nada y la pongáis ahí, a ver si algún día se indexa. Y eso os va a demostrar a vosotros mismos que el enlazado interno y el enlazado externo funcionan de verdad, porque sin él Google no podía encontraros, ¿vale? Arquitectura antes que link building. Y os he puesto este dibujo que lo he encontrado en Google, me ha parecido muy interesante. Imaginaros que mandamos enlaces y la autoridad de nuestros enlaces queremos que se reparta, sobre todo al principio. Para hacer una buena estrategia vamos a apuntar a la home. ¿Por qué? Porque queremos saber qué URLs de nuestra web son las que tienen efecto cuando ponemos un enlace. ¿Y eso cómo lo hacemos al principio? Apuntándolo a la home, porque apuntamos a la home enlaces, de esa forma se reparte lo que es aquí el link juice, ¿vale? El link juice de los huevos, como he puesto aquí, se va repartiendo y entonces nosotros vamos viendo a partir de eso qué URLs tienen un efecto cuando ponemos un enlace, porque lo hemos puesto en la home y se ha ido repartiendo. Y luego ya, cuando ya sepamos, o sea, las que reciben un mayor efecto o las que reciben mejor el enlazado y pueden posicionar, luego ya nos podemos centrar en ellas y hacerle un link building simplemente para esa URL. Pero enlazando al principio, si estamos empezando en un nicho, lo que quiero que entendáis ahora mismo, porque esto es link building para tontos, ¿vale? O sea, para empezar en un nicho, lo primero normalmente es empezar por la home. Y de esa forma vamos viendo qué efecto tiene el link building en nuestra web y podemos atacar las que nosotros realmente veamos que son eficaces, porque muchas veces tú te empeñas en poner link building a una URL que no posiciona y si no posiciona, no posiciona por mucho que le metas 80.000 enlaces. En cambio en una le metes una y ves que pega un subidón de 10 posiciones. Pues a lo mejor te tienes que centrar en las 10 posiciones, ¿no? Y luego con el enlazado interno, en la que te está subiendo 10 posiciones, si quieres meterle a la otra para pasar tráfico, pues puedes hacerlo. Ahí para eso he puesto este cubo con agua y para que veáis cómo se va repartiendo. Por eso es muy importante la arquitectura. Para que nuestros enlaces externos puedan pasar autoridad y fluyan por todos los artículos relacionados, debemos tener una buena arquitectura y enlazado interno. El PageRank procedente de los enlaces externos fluirá por todas las páginas. ¿Y qué es lo que se reparte? Este agua que veis aquí, vosotros seguro que habéis escuchado muchos SEOs hablar del link juice, Pues el link juice, os lo he puesto aquí esta imagen para que entendáis que es el agua. ¿Veis cómo se reparte? Pues esto es el link juice que habla la gente, es cómo se reparte la autoridad que te trae un enlace. Así que sería este agua. Yo os lo he puesto así para que veáis de forma física lo que es el link juice y lo podéis entender. Hacer ofuscación depende del nicho, eso son cosas ya... Depende. Yo, para nichos que estéis haciendo todos,
No veo necesario que hagáis ofuscaciones ni os pongáis en eso, os lo digo ya, ¿eh? Si hablamos de otro tipo de nichos más profesionales, sí. Pero si os ponéis así en un nicho cualquiera, vais a perder mucho tiempo en todas tonterías. Y al final lo que tenéis que hacer es nichos que den dinero. Y cuando den dinero, ya comeros la olla. Que eso no os preocupéis, que el link building o arquitectura web y todos esos vídeos más pros lo haremos más adelante. Pero hoy, como estamos hablando de la semana del link building, pues quería dejar esto bien claro, porque es muy importante. Antes de nada, quería dejar claro que antes de empezar con el link building tenéis que tener bien vuestra web. Y la arquitectura web es muy importante. Importancia en el link building, ¿vale? Os he puesto este dibujito. Joder, cómo me lo he currado hoy, ¿eh? Esto se merece un like, ¿eh? Esto se merece un puto like, colega, porque estoy muy loco, que mira lo que he hecho. Que mira lo que he hecho. Imaginaros que estáis en un Anchor, ¿vale? Digo un Anchor porque no trabajaba yo. Y compréis 4 enlaces. Los mandáis a la home. El link juice bajará por aquí, la autoridad, ¿vale? Y se irá repartiendo entre todas las categorías. No se reparte igual porque cada vez que hacéis clic perdéis un poco, ¿vale? Perdéis un poco de autoridad, entonces no se reparte igual. Pero eso es más complicado, pero bueno, para que os hagáis una idea y que realmente va a funcionar, imagina que se va repartiendo así, y así se va repartiendo. Cuando baja aquí, se reparte entre las tres. En cambio, si no tuviéramos una buena arquitectura, ¿cómo vamos a hacer que pase autoridad la home a las categorías? No vamos a hacerlo nunca, no podemos. Porque si la home no está apuntando a esta categoría nunca va a tener un enlace, y ni tanto la gente, ni como la autoridad que le llegan a dar los enlaces a la home va a poder traspasarlo aquí. Entonces nunca vamos a poder saber si esta URL realmente tiene un efecto hacia el link building. Entonces no podremos tomar decisiones acertadas en nuestra estrategia de link building. Para tomar las mejores acciones o estrategias es muy importante que la arquitectura web esté muy bien, y así podamos ver el efecto que tiene el link building en toda nuestra web. ¡Guau! ¡Qué broma que he dado, colega! ¡Qué broma que he dado! Me he dado cuenta hasta yo, ¿eh? O sea, parezco un puto SEO. Al tener una buena arquitectura podemos tomar mejores estrategias de link building, porque al final lo que digo yo, mucha gente dice el link building no funciona, ¿por qué? Una, no sabes hacerlo. Dos, ten cuidado siempre, pues siempre lo digo, que a Google no le mola que hagas link building. Hay muchas posibilidades que si lo haces mal te afecte negativamente. Y si eres un nichero como yo, a lo mejor te da igual que te pase en un nicho, pero si tienes un e-commerce, un negocio o algo importante o algo de marca, pues te puede joder y tienes que preocuparte, porque es importante. También es muy importante, ¿por qué yo os estoy explicando esto? Porque la estrategia que quiero que tengáis clara cuando termine esta semana es que empezaremos el enlazado a la home y viendo qué URLs tienen un mejor rendimiento a los enlaces externos. Y de esta forma podremos tomar las iniciativas o las estrategias más adecuadas a nuestro nicho y que nos den un mejor retorno. Porque al final esto del SEO es como todo, tenemos que buscar el retorno. Porque si hacemos esto sin buscar un retorno no tiene sentido. Es como la gente que dice, no, yo hago un nicho y ya dentro de un año me preocupo. Yo no, yo me preocupo cada puto día, soy un puto obseso. Y si al mes no me ha subido posiciones, digo, ¿por qué no me ha subido? Ya me estoy preocupando. Yo no soy como esos SEO que se esperan un año o no. Yo siempre trabajo porque creo que un nicho hay que trabajarlo. Y una vez sabiendo los pasos anteriores, ya podemos invertir el tiempo y el dinero en los artículos que realmente no funcionen. Es lo que digo, si tú no tienes esto claro y estás fallando en esto, seguramente no puedes hacer una estrategia que realmente tú puedas sacarle un partido. ¿Por qué? Porque no tienes los datos bien para poder saberlo. Porque estás fallando en arquitectura, en todo. Vale, y aquí el PDF, ¿vale? Esto lo pondré. Esto lo he puesto porque es un vídeo de Luis Villanueva, una masterclass sobre arquitectura web. Yo jamás voy a poder explicaros la cosa como la explica Luis Villanueva aquí. Así que os he puesto un enlace de interés, que es un artículo que me ha pasado el Chechu, que es muy bueno. Luego John Muller, ¿vale? Donde recomienda realizar una buena estructura web. Y otro artículo que parece que he visto cosas interesantes sobre la importancia de la arquitectura web. ¿Esto por qué os lo paso? Dirá, Feni, ¿cómo pasas competencia? A mí me suda la polla. Yo lo que quiero es que os informéis vosotros, ¿vale? Que aprendáis. Porque yo quiero que mañana me vengáis y yo pueda aprender de vosotros, ¿vale? Eso es lo bonito. Por cierto, si os queréis descargar este PDF, lo dejaré para descargar en el Discord. A partir de mañana lo podéis descargar en el Discord y estará solamente durante 2 semanas, os lo digo ya. Durante 2 semanas solo voy a dejar el PDF en el Discord para que lo podáis descargar, porque me da vergüenza estas cosas y no quiero que nadie la tenga, ¿vale? Ya está. Y buena familia de YouTube, espero que os haya quedado un poco claro por qué le doy tanta importancia a la arquitectura web y por qué antes de empezar con una estrategia de link building digo que tenéis que tener vuestra web bonita, ¿vale? Y cuando digo bonita me refiero tanto a diseño, a experiencia de usuario como a arquitectura web. Hoy en este caso hemos hablado de la arquitectura web porque si tú empiezas a meter enlaces externos a tu web, pero tu enlazado interno o tu arquitectura está mal y tienes URLs sin ningún enlace interno, no vas a repartir bien toda la autoridad y no vas a saber si estás teniendo realmente una estrategia que es efectiva o no. Por eso es muy importante, y como mi estrategia se va a partir de empezar desde la home,
me ha parecido importante explicaros todo esto. Si tenéis alguna duda, ya sabes, güey, que me la puedes dejar en los comentarios, que yo siempre voy respondiendo, no tengo ningún problema. Sobre todo, si te ha gustado este vídeo, compártelo, porque nunca los compartís y al final no me dais dinero, no me dais nada. Estoy aquí haciendo el payaso, ¿sabes? Con cariño y amor, porque hago link building para tontos. O sea, dime quién está haciendo link building para tontos. No puede hacerlo nadie porque como yo soy el único tonto, soy el único que puede hacer. Así que suscríbete, comparte esto en tu Twitter, sobre todo en Twitter, porque el SEO somos mucho de ser en Twitter. Compártelo y nada, todas tus dudas, dejar tus comentarios. Y espero que te haya gustado esta pequeña charla que hemos tenido hoy sobre arquitectura web y sobre link building. Y como digo siempre, ya sabes, familia, deja tu like, comenta, suscríbete a mi canal, díselo a tu gente y... ¡pah!